Buenas noches, familia. Fuente de vida eterna es Jesús. Hoy vamos a tocar un tema que yo espero con todo mi corazón sea de mucha bendición. El tema se llama Los secretos pertenecen a Dios. Y quiero iniciar recordándole que usted y yo no debemos de hurgar en los secretos, hurgar o buscar en los secretos de Dios a menos que Él quiera revelarlo. Y le voy a decir por qué. A veces usted y yo, cuando nos pasa una situación difícil, una situación incomprensible para la mente humana, siempre estamos preguntando: ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué me vino a pasar? Y casi siempre la mente humana, usted y yo, le preguntamos a Dios por qué permite las cosas. Cuando la Biblia dice que en su potestad, en su misterio, en su autoridad, Él se guarda muchas cosas y no las revela hasta que Él las quiere revelar. Por eso dice: lo secreto pertenece a Dios, lo revelado pertenece a los hombres. Pero usted y yo, cuando nos pasan cosas, no debemos de preguntar ¿por qué?, sino ¿para qué? ¿Ve la diferencia? Usted dirá: pastor, pero ¿cómo puede haber un misterio en una enfermedad? Bueno, usted y yo no la sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y en su momento Él va a revelar por qué permitió que alguien enfermara. Porque recuérdese, la misma Biblia dice que no se mueve nada sin la infinita voluntad de Dios. Aún la hoja de un árbol no se mueve si Él no quiere. Y si Él quiere y si Él permite, Él sabe. Él sabe por qué lo permite. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, Él sabe por qué a veces permite que llueva en la mañana y en la tarde no. Él sabe. O por qué llueve en la tarde y en la mañana no. Él sabe. Y Él sabe por qué a veces no llueve ni en la mañana ni en la tarde, sino que llueve hasta en la noche. Él sabe. Pero usted y yo no nos podemos poner a discutir. ¿Por qué le pasó ese accidente a mi hijo? ¿Por qué le pasó ese accidente a mi hija? ¿Por qué le robaron a mi hijo? ¿Por qué le robaron a mi hija? Usted no puede. Por más que usted pregunte y pregunte y pregunte y pregunte, Dios no le va a responder, a menos que Él desee, que Él quiera, que Él considere que sea el momento. Por eso el tema de hoy se llama: lo revelado le pertenece a Dios. Perdón, lo secreto le pertenece a Dios. Lo revelado a los hombres, pero lo secreto le pertenece a Dios. Es curioso, pero en el pasado, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, usted ve cómo algunas cosas Jesús mismo se las guardó. El mismo Dios no se las contó a Moisés. El mismo Dios no se las contó a los profetas, se las reservó. Y algunas dijo que las iba a revelar hasta el tiempo del fin. Fíjese qué curioso. Por eso el apóstol Pablo dice: y en los postreros días, dice, aún los ángeles desearán ver lo que ustedes, los que hayan alcanzado el final de los tiempos, verán, dice. ¿Se puede usted imaginar qué tremendo? O sea que los tiempos que usted y yo estamos viviendo ahora son unos tiempos que nos alcanzaron, son unos tiempos donde los secretos de Dios van a empezar a ser revelados.
pero mientras no se rebelen, le pertenecen a Dios. Veamos lo que le pasó a los filisteos, que se quisieron adelantar, que quisieron ver en los secretos de Dios, y qué fue lo que les pasó. Acompáñenme a la palabra de Dios. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Y el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos, diciendo: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. En este momento, los filisteos y los 5 príncipes de las ciudades de Filistea estaban teniendo un problema. Habían capturado el arca en una batalla, y ellos pensaron que al capturar el arca habían capturado al Dios de Israel. Usted puede leerlo en versículos anteriores. Y ellos dijeron: hemos infringido una gran derrota al pueblo de Dios, a Israel. Les hemos quitado su poder y su fuerza, y hemos capturado esa fuente, y esa fuente era el arca de Jehová. Pero mire qué curioso, la misma Biblia dice que era lo que había adentro del arca, dentro de ese arcón, dentro de ese cofre, que en su aspecto externo tenía una tapa, y en la tapa tenía 2 ángeles que se miraban unos al otro y con sus alas se cubrían, y en medio de los 2 ángeles había una forma como de palangana, toda de oro, donde el sumo sacerdote una vez al año depositaba una gota de sangre con su huella. Dice qué curioso. Y el arca era de madera de acacia, una madera aromática que estaba ribeteada con oro por fuera, o laminada con oro por fuera y laminada con oro por dentro. Eso era todo. Y adentro lo que habían eran 3 cosas: una vasija con el maná, del pan de los ángeles que había caído en el desierto, con el cual el Señor alimentó a su pueblo por ¿qué? 40 años. Las segundas tablas de la ley, porque las primeras Moisés las quebró, ¿se recuerda? Y la vara de Aarón. Eso era todo. Los filisteos conocían la historia, pero un día dijeron: capturemos el arca y veamos qué hay dentro. Otra vez, habían 3 cosas: maná, las 2 tablas de la ley y la vara de Aarón. Ellos, al capturar el arca, la llevaron a su ciudad. Y sucedió que al capturar el arca, la tomaron y la metieron en el templo de su dios, Dagón. Como quien dice: aquí la vamos a tener para que nuestro dios Dagón la tenga sujeta. Se puede leerla, el pasaje. Lo curioso es que dice que al día siguiente ellos vieron cómo su dios Dagón estaba postrado frente al arca. Y recuerde, era un dios de piedra, no se podía mover. Ellos se quedaron impresionados porque sabían que Dagón necesitaba manos humanas para que se moviera. Lo volvieron a poner en su sitio, y al segundo día por la mañana, esta vez Dagón estaba decapitado y cortadas sus manos. Solo el tronco había permanecido en su lugar. Los filisteos dijeron:
si este Dios de Israel hace esto con nuestro Dios, ¿qué no hará con nosotros? Y corrió un tremendo temor en ellos. Pero veamos el pasaje. Hoy se va a gozar. Entonces los filisteos, después de que tuvieron el arca 7 meses, llamaron a los sacerdotes y llamaron a los adivinos, porque la parte que les contesta en el capítulo 5, para que le dijeran o les revelaran cómo ellos podían enviar el arca del Señor, porque ya no querían que el arca del Señor les siguiera causando daño. Y ellos dijeron, estos sacerdotes y estos adivinos: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Fíjese bien. Entonces conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. ¿Y qué fue lo que les pasó? Dice la Biblia que vino una plaga de tumores malignos a las 5 ciudades de los filisteos. Vino una plaga de ratas o de ratones que comían todo lo que ellos sembraban y cosechaban. No les dejaban qué comer y el pueblo moría de hambre. Solo con 2 plagas el Señor estaba venciendo a 5 ciudades de los filisteos. Yo le pregunto a usted, ¿será que Dios necesitará un ejército que lo defienda o Él se puede defender solo? ¿Ah? Él se puede defender solo. Porque los filisteos dijeron, hemos capturado el arca del pueblo de Dios. Y ellos dijeron, este Dios va a ser como el de nosotros. Un tetunte de piedra. Solo que este no tiene forma de un ser, sino que tiene forma de un sarcófago, de una caja. Pero no pensaron que el poder de Dios está en lo secreto. Mientras ellos capturaron el arca, no había ningún problema. El problema fue cuando la abrieron y vieron en lo secreto, vieron en lo reservado para Dios, vieron en lo que Dios reserva y solo se lo revela a quien Él quiere revelárselo. Pero los filisteos no estaban inscritos. Diga el que está a su lado, los filisteos no eran parte del plan de Dios. ¿Aló? Lo mismo le pasa al brujo, al hechicero, al adivino que quiere meterse en lo secreto entre usted y Dios, porque Dios tiene un secreto con usted. ¿Me estoy dando a entender? Dios tiene un secreto también contigo que me ves por televisión. Y nada ni nadie, ningún poder, por muy poderoso que sea, se puede meter entre el secreto que hay entre tú y Dios. Porque el día que se metan, Dios mismo los consume. Me puedo imaginar por un momento, cuando estaba estudiando este pasaje, porque lo estudié esta semana pasada, cuando estaba en el hotel, dije yo, ¿qué pensarían los filisteos cuando dijeron, capturamos el arca? Se ha ido el poder. La abrieron, sorpresa, una vasija con maná, unas piedras con letras, un pedazo de madera, y esto es el poder. ¿Está aquí?
Alguien dirá, ¿y vos confías en esa tu Biblia? Si solo son un montón de letras en un montón de hojas. Pero no están viendo el secreto. El secreto está en el poder, no en lo que está ahí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo lleva usted el arca de Dios a su casa? Cuando usted, óigame bien, ponga atención, cuando usted dice, mi Dios y yo tenemos un pacto, nadie lo mira, solo usted sabe que tiene el pacto con Él. Y aquel que quiere ver en su pacto, lo único que va a ver es una vara de autoridad, va a ver 2 tablas de la ley, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y va a ver el maná o el pan de los ángeles, que en este caso es la unción. Y la vara de Aarón, que es la autoridad. Y dirá, y eso tiene este evangélico. ¿Aló? Pero solo están viendo las cosas que están ahí, pero no están viendo el secreto. El secreto es el pacto que Dios tiene con su pueblo. Y todo aquel que te bendiga, a ver, diga conmigo, y todo aquel que te bendiga, y todo aquel que te maldiga. Entonces no es una tinaja de maná, no son 2 tablas de piedra, no es una vara. Es lo que Dios dijo, porque cuando Dios te llamó, te ungió, te puso nombre y tuvo un pacto contigo. El pacto está establecido por lo que Dios estableció que va a hacer contigo. Ve, yo estaré contigo. Y si no va, Él va a estar contigo. Perdone, pastor, pero yo necesito ver. Con mucho gusto, filisteo, se lo van a chamuscar. Porque el filisteo siempre quiere ver qué es lo que hay detrás del poder. Y lo que hay detrás del poder es el pacto, el secreto que Dios tiene contigo. ¿Me estoy dando a entender? Y todo aquel que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y todo aquel que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Ese es un pacto. Porque Dios lo dijo. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, mucho menos para arrepentirse. ¿Me estoy dando a entender? Si usted es cristiano evangélico de verdad, usted tiene que saber que el poder más grande, creador de los cielos y de la tierra, va con usted las 24 horas del día. Con este evento que ocurrió en el Hospital Roosevelt y que mi hija estaba en medio de la balacera, claro, estaba la puerta cerrada, pero usted sabe que esas puertas a la hora de usar grueso calibre no las pueden detener, ¿verdad? A las personas que quieran entrar. Entonces, yo no tuve más remedio que recordarme del secreto, del pacto que Dios tiene conmigo. Cuando Dios nos envió a Villanueva, a mi esposa y a mí, y por consiguiente a nuestras hijas, yo entendí muy claro que el que se metía conmigo, se metía con Él. Así de sencillo. Así como, ¿se acuerda cuando usted era joven en la escuela y siempre habían patojos más grandes y que lo querían molestar y siempre usted tenía a alguien que lo cuidaba? Y decía, el que es con aquel es conmigo, muchacho. Y salía el patojo grandote y el otro, no, con vos no hay nada, con este chiquito era la onda, pero... ¿Sí se acuerda? Bueno, pues algo así es ahora. Imagínese lo que estos cuates hicieron. Provocaron a los escuadrones del Dios viviente. Yo sé que ellos no sabían que mi hija estaba ahí, ellos iban por su objetivo. Pero como Dios ha prometido cuidarnos, protegernos todos los días de nuestra vida, aunque usted ore o no ore, quiero serle bien claro, porque a veces a usted y a mí se nos olvida orar. Estamos cansados, estamos angustiados y se nos fue el día.
Pero Dios permanece fiel, dice, ¿verdad? Aunque usted sea infiel, porque ese día no oró, esa es una forma de infidelidad, no se comunicó con él. Pastor, ¿cómo sí? A ver cuántos están felizmente casados aquí, hombres, levanten la mano. ¿Qué pasa si no llaman a sus mujeres en el día? Ay, ay, ay. ¿Ah? Un tsunami se desata. Hay de aquel que con ciega locura a su esposa pretenda no llamar ese día. Me estoy dando a entender. Ahora imagínese que usted y yo debemos de mantener una relación con Dios constante, pero por X y Y causa usted no oró. Pero eso no impide que la parte del pacto diga, como no oraste, ahí miras cómo te va, mano. No, dice la Biblia que Él permanece fiel. Gracias a Dios Él es fiel, que no es como usted y como yo. Como no oraste hoy, mañana no estoy con vos, ahí miras cómo salís. No, Él permanece fiel. Me estoy dando a entender. Así como el pueblo de Dios Israel dice que hizo lo malo y Dios mismo permitió que el arca fuera capturada, pero para darles una enseñanza, no a los filisteos, sino a su pueblo. Porque los israelitas rompieron el pacto de Dios. Y cuando usted rompe el pacto de Dios, usted se corre el riesgo que el secreto suyo sea revelado. Por eso el nombre del tema, el secreto pertenece a Dios, lo revelado pertenece a los hombres. Cuando usted se aleja de la casa del Señor, usted se expone a que su secreto entre usted y Dios sea revelado. Y entonces ya pertenece a los hombres. Por eso es que dice acá, déjeme leerle, ¿sí se está gozando hoy? Qué bueno, porque la intención es que aprendamos hoy bastante. Dice que el secreto pertenece a Dios, pero cuando el hombre rompe el pacto, al Señor no le queda más remedio que revelar el secreto. Y cuando se revela el secreto pertenece a los hombres, entonces los hombres ya pueden actuar. Dice que los hijos del sacerdote Elí hacían cosas malas delante de Jehová. Y esa fue una de las causas que Dios permitió que el arca fuera capturada. Pero como una señal para que ellos se dieran cuenta que no debían de actuar religiosamente, sino que debían de actuar en el temor de Jehová. Y mire lo que dice. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que ciertamente devolveréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Fíjese que hasta los filisteos entendieron. Hasta los filisteos entendieron que tenían que dar una ofrenda por haber visto donde no les convenía, por haber actuado donde no debían de haber actuado. Versículo 4. Los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? Y ellos dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. Fíjese pues, mire qué interesante. 5 tumores de oro y 5 ¿qué? Ratones de oro. Eran 5 ciudades. Ahora mire lo interesante. 5 más 5, ¿cuánto es? ¿A qué le parece eso? A las 10, al diezmo, pero también a las 10 plagas de Egipto, ¿verdad? Quiere decir que cuando usted y yo estamos con aquella necedad, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Yo no te entiendo, por favor explícame. El Señor viene y dice, ¿querés que te explique? ¿Querés ver en lo secreto? ¿Querés ver en lo que no te quiero revelar? Porque si te lo revelo te hace daño. Y entonces permite una enfermedad para que usted ya no se esté quejando.
No lo encuentro muy contento. Porque cada vez que usted quiere preguntarle a Dios por qué, usted le está diciendo, revela el secreto.